Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Asambleísta Mae Montaño dan la impresión de que Alianza País ya no es un todo. Definitivamente hay correísmo vital, perseverante, y hay morenismo. No entiendo de otra manera cómo está depolarizada la circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que el resto de ciudadanos debemos hacer, no, ante estas diferencias del partido de gobierno? Muy buenos días de nuevo, Mae Montaño, Juan Carlos Solines, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Gonzalo, un gusto como siempre estar acá, compartir estos micrófonos con Juan Carlos. Y a quienes nos escuchan, pues un abrazo virtual. A mí me encantaría sentir que los temas, los problemas y la agenda particular de Alianza País no se constituya en la agenda del Ecuador y que los problemas internos de su movimiento sean simplemente eso, los problemas de una organización política. Lo que sí es cierto es que ellos se acostumbraron a que ellos sí eran el todo, pero no el todo de una organización política, sino el todo del Ecuador en su conjunto. O sea, el nombre y las siglas de su movimiento la constituyeron en realidad en ser los dueños de todos los poderes, de todas las funciones, enquistados, generando metástasis al interior de las instituciones. Y se siente que hay más que dos corrientes ahí dentro, por lo visto, ¿no? Más que correístas, más que morenistas, glacistas, serranistas, o sea, bueno, ya no sabemos cuántas porciones. Pero yo creo que también nosotros tenemos que empezar a separar lo que es la problemática interna de los señores, que la resuelvan, exactamente, que la resuelvan ellos, y nuestra visión como generadores de opinión, o como políticos, o como comunicadores, tiene que ser orientar los problemas del país hacia las exigencias que tenemos que hacer al presidente de la República. Es que ellos están convencidos que Alianza País es el Ecuador. ¿Cómo hacerles entender de que ellos son un conjunto, un colectivo humano que tiene sus diferencias, ha establecido desde hace muchísimo tiempo esas diferencias, y no quieren entender de que eso es problema de ellos y no del país? Bueno, el resto de ecuatorianos, ¿qué hacemos? Problema de ellos y no quieren entender. Uno no puede hacerle entender a alguien que no quiere entender. O sea, si alguien está enfermo, como ellos, enfermos de angustia de que se les va el poder de las manos, como estuvieron acostumbrados a manejarlo, de que la corrupción, esta que cada vez se destapa de manera impresentable, va a abarcar a mucha gente, más allá, como decíamos del FUD, cuál es la lista, y esa lista que le estamos pidiendo al fiscal desde hace tiempo, y que como buen arquero dicen que tapa todo, son más. O sea, aquí hay muchas cosas en juego, muchos intereses en juego que van más allá del poder. Pero yo vuelvo a insistir, en mi caso, me encantaría que la agenda del Ecuador, que esta agenda del Ecuador que tiene que afrontar el gobierno, que tiene que afrontar el presidente, el gobierno y otras instancias como la de la Asamblea, que todavía sigue presa como otras funciones del Estado, de este grupo tan leal para algunos, que extrañan al país en donde hubo harto recurso, no solamente para hacer determinadas obras, sino para el lleve. Yo creo que necesitamos definir esa agenda y centrarnos en esa discusión, más allá de la dinámica interna de estos agentes o de estos actores, o yo que sé qué nombre le podemos llamar. Estas frases que lanza de pronto el presidente Moreno, que a mí me parece que hace bien. Él es el presidente del Ecuador, o sea, más allá de que lo hayan dejado ahí con esa carga y ese lastre de ser el presidente de Alianza País, aquí lo dijimos en algún programa. Sí. Inconveniente que el presidente de la República sea a la vez presidente de un partido que se cree dueño del Ecuador. Así que hace bien Moreno en tomar distancias y en separar la dinámica de su organización de los problemas del país. Pero cuando él habla de que no es necesario, o mejor dicho, dice, la lealtad es con los ecuatorianos y con sus problemas. La lealtad es con los ecuatorianos
porque no es bueno que hayan lealtades de mafias a sus capos. O sea, pues, bueno, interpretemos pues esas frases históricas del presidente. Pero estimada, del presidente Moreno, es el único, supongo, que hay ahorita. No, hay otro el presidente también de la Asamblea, posiblemente. No quiere dejar de pensar que sigue siendo el presidente el que todos imaginamos, ¿no? No quiere dejar de pensar. No quiere. Pero, estimado Gonzalo, el presidente Moreno está afrontando serios problemas. Y uno de esos problemas serios es que tiene que presentar el próximo mes la nueva proforma presupuestaria. Así es. Y en esa proforma presupuestaria, esta vez, él no va a poder escapar al hecho de que tiene que afrontar, porque la proforma va a demostrar cuáles son las estrategias que él tiene para afrontar la crisis económica que vive el país. En esto que él ha dicho, me han dejado la mesa servida de deuda. O sea, hay que interpretar, es un mensaje profundo. El Ecuador está tan endeudado que no sabemos, yo sinceramente no sé qué proforma nos va a presentar, o sea, cómo va a financiar lo que falta para cubrir el gasto corriente inmenso que tiene el país. Y las obligaciones de deuda. Y debe tener en su cabeza un montón de cosas. Y yo le vuelvo a insistir al presidente, limpie su gabinete, por favor, lo más rápido posible, depure su gabinete. ¿Por dónde comenzaría usted? Por el equipo económico, vea, por el equipo económico. Ya. El equipo económico le va a hacer cometer al presidente Moreno situaciones que están reñidas con la ley. Les interesa meterlo en ese mismo baile. Respecto del endeudamiento y del uso de la deuda, y ahí viene otra cosa. En este momento él tiene que depurar su gabinete, empezar por el equipo económico, que tiene que sacarlo más rápido que inmediatamente, porque no nos puede volver a presentar una proforma como la del 2017, cargada de errores y de fallas. Tiene que estimular y respaldar lo más pronto posible la auditoría de la deuda pública, tanto externa como interna. Tiene que hacerlo de manera urgente. Las relaciones de Alianza País Correísta y Alianza País Morenista, el señor presidente en ejercicio más bien disimula, sosteniéndoles allí a tres claros representantes que eran preparados durante algún tiempo, algunos meses, fueron preparados en el Banco Central precisamente y le convencieron ahí sí al presidente al decirle que ellos sabían lo que estaban haciendo y que ellos le iban a solucionar el problema. Y eso es lo que me refirió personalmente a mí el señor presidente de la República en la oportunidad que tuvimos de conversar con otros colegas periodistas. ¿Cómo ve usted entonces la respuesta que exige Mae Montaño? ¿Es factible ya? ¿Es prioritaria este momento? ¿Es exigible para que ponga las cosas ya en su lugar y les diga muchas gracias, no han podido porque no me han ofrecido alternativas que a mí me convengan y al país le convenga? Ustedes quieren seguir en el mismo juego y yo estoy quedando mal con mis electores. ¿Algo de eso requiere sacudirse el presidente y decirlo a fuerza de voz viva? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo Juan Carlos Solines. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí con Mae Montaño. Yo quisiera matizar algo que dijo Mae que me parece importante. Decía, los problemas de Alianza País son de Alianza País y deberían separarse de los problemas del Ecuador. Y yo creo que estamos en una encrucijada en este momento, en una coyuntura política, en donde depurar Alianza País tiene una directa relación con el futuro del Ecuador. Es decir, los problemas de Alianza País, un movimiento político plagado de estructuras corruptas en su interior, de mafias internas que se han repartido el poder durante 10 años, está nuevamente en el poder, no olvidemos eso. Por lo tanto, todas las taras que puede haber desarrollado en 10 años esa organización política le afectan directamente al Ecuador porque nos está gobernando esa organización política. Entonces, el proceso que tiene por delante, el desafío que tiene por delante Lenín Moreno, el presidente, no es fácil, porque tiene que gobernar con una falta de elementos para la gobernabilidad. O sea, yo creo que el primer problema que él tiene es un problema de gobernabilidad. Ahora,
Lenín Moreno da señales muy positivas. Abre el diálogo. Pero abrirse al diálogo no es equivalente a tener un gobierno pluralista. Es decir, dialogar es una cosa, ser pluralista es otra. Igualmente, requerimos de una reconciliación nacional urgentemente. La reconciliación nacional no puede conseguirse solo mediante el diálogo. Tiene que conseguirse mediante una agenda programática, que es justamente la que usted abordaba en su pregunta, Gonzalo. ¿Cuál es esa agenda del Ecuador? La agenda del Ecuador debe ser una agenda programática que le dé gobernabilidad primero al presidente Lenín Moreno. Es decir, tiene que haber un reacomodo de fuerzas en la Asamblea Nacional, por ejemplo. No podemos estar hablando en este momento de una consulta popular, y menos aún de lo que yo sostengo que se requiere en el país, que es una asamblea constituyente. No podemos hablar mientras no se reacomoden las fuerzas, mientras no hayan nuevas mayorías en el Congreso. Entonces, la depuración de Alianza País pasa justamente por lo que planteaban ustedes, que es una definición de los asambleístas de Alianza País, si son o están en la línea de Lenín Moreno, que va por una depuración, por una lucha contra la corrupción que ha habido en estos 10 años de su propio gobierno, de su propio partido, ¿no? Y quienes están a favor de la impunidad, de tapar todas estas atrocidades, de esconder, porque no se trata, como decía el dirigente del FUT, no se trata solamente de decir queremos no solamente Odebrecht, sino Caminosca. Se trata de toda la contratación pública, Gonzalo. Si usted donde pone el dedo hay pus, ahora estamos hablando de la justicia. Y donde sale tan campante y ya sin la más mínima vergüenza, Gustavo Yalc, a quien yo respetaba, a decir no es tan cierto. No es tan cierto. O sea, hay algo de cierto. Sí, el presidente metía la mano en la justicia y así lo declaró públicamente. Se manejaban fallos, se ordenaban a jueces, se metían civiles en los juzgados a decirles cómo fallar o cómo decidir. Y si no acataban, se los destituía con cualquier pretexto. A mujeres embarazadas, a mujeres enfermas, a juezas enfermas, ¿no? Y resulta que esa corrupción que vemos en la justicia y que estamos ahorita recién empezando, porque estamos en la punta del ovillo, hay en todos los espectros y en todos los aspectos de la administración pública en los últimos 10 años. Entonces, o los asambleístas están a favor de que se depure, se devele, se juzgue, se sancione, se encarcele a los corruptos de su partido, o están a favor de que no suceda eso. Entonces, mientras no se defina eso, Lenín Moreno no tiene espacios de gobernabilidad más allá de los diálogos a los que llame. Entonces, para mí… Perdone, pero Mae Montaño y usted no podrían identificar a los líderes de la impunidad que brillan en este momento, que les conozca el algunos país. Ya son conocidos, algunos ya son conocidos. Mae Montaño. Yo quiero seguir en la línea de Juan Carlos. Pero tenemos que identificar a la gente que le hace contra al presidente Moreno desde el propio partido, ¿no? Y le dice… pero mire, usted tiene que anoche ser tuvieron leal, ayer tuvieron una reunión, ayer, sí. Ayer, antes de anoche, ¿no? Antes de anoche. Bueno, ahí están los nombres, pues. Ahí están los nombres. Pero mire, yo voy a seguir en la línea de Juan Carlos porque me parece que hay que seguir profundizando. Hay temas de país que Moreno no los va a poder resolver. Eso es claro porque son estas lealtades de las que él ha hablado, lealtades de mafias, lealtades a capos, y eso no lo va a poder resolver él. Sigo en la línea y voy a disentir con Juan Carlos. Yo creo que este momento político, precisamente, no es el más adecuado para una asamblea constituyente. Ya quisieran los de país, ya lo han dicho inclusive en su pronunciamiento, que ellos quisieran una asamblea constituyente. Yo creo que el presidente Moreno requiere de manera urgente una consulta popular. Una consulta popular que le sirva, primero, para legitimarse en el poder, porque esta consulta popular, además de permitir reformar de manera rápida y limpiar de manera rápida a través de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y dejar sin efecto las designaciones de todas estas personas que llegaron por concursos amañados, tramposos y faltos de transparencia a dirigir los organismos de control y de justicia, tienen que irse de golpe y porrazo para que pueda haber ese oxígeno que él necesita. ¿Con qué respuestas sociales podría el presidente limpiar? Primero sería una medida, porque la consulta sería su medición. Esa sí sería una medición para él, porque
estos señores que se creen dueños del Ecuador, porque ni siquiera es la organización política, lo que consideran es que Moreno está ahí porque ellos lo pusieron y que por tanto él es su rehén, ellos son su dueño y tiene que hacer lo que ellos quieren. Además, esta consulta popular va a permitir hacer dos cosas: alinear a las fuerzas sociales que ya se están alineando, que ya se están organizando, porque hay un deseo casi de todos los ecuatorianos de que haya esta consulta. Se están alineando las fuerzas sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones políticas, más allá de los temas de diferencia ideológica, podríamos decir, se están alineando. Pero por otro lado, le permitiría a Moreno, ahí sí, definir de manera rápida y precisa las corrientes que hay en la misma asamblea. Ahí es cuando entonces estas posiciones tienen que verse de manera urgente. El Ecuador necesita una consulta, pero el presidente Moreno necesita este espacio político, este remesón político que alinee las fuerzas y que defina también en la Asamblea nuevas posiciones. Ese es mi criterio. Yo creo Primero, Moreno tendría que asegurarse de una nueva mayoría y dejarle que él actúe, digamos, con su frente interno en esa dirección. No, es que para que se den las nuevas mayorías tiene que haber algo que alinee a las fuerzas, donde la gente tome posiciones. Porque yo en este momento voy a decir, yo le voy a dar un apoyo irrestricto al presidente Moreno. Todavía no estoy contenta, no estoy convencida con las decisiones tibias que todavía ha tomado. O sea, tiene que tomar más decisiones y tienen que haber cambios profundos. Cuando el presidente Moreno llame a esa consulta, yo seré la primera en salir a hacer campaña en favor de esa consulta, si es que esa consulta aborda temas fundamentales. La reelección indefinida tiene que ponerse a consideración de la gente, porque son los temas que hemos venido defendiendo desde hace años. Pero también la herramienta de convencimiento no muy adecuado es que en algún momento los temas impositivos, los temas económicos tienen beneficiarios que no imagina la gente de otros partidos como el suyo, el CREO. El CREO no está de acuerdo con la viveza criolla de la banca, por ejemplo, que quiere aprovecharse de estas coyunturas también para volver a ubicar determinados privilegios que ya no concuerdan con una realidad de justicia para la sociedad ecuatoriana. Entonces también ustedes tienen que resaltar esa circunstancia. Aquí les tenemos miedo a las cámaras de la producción. Sí, casi ya no existen. Son tres amigos que lo representan, van a los canales de televisión. Uno de ellos era un excelente periodista, ¿no es cierto? Y entonces dicen a nombre de los productores. Los productores reales están en otros lados, están cubriendo otros desafíos y generando verdaderos márgenes de empleo. Entonces, también en esto debemos pensar que de eso se van a aprovechar en la consulta. Hacer una liga con estos grupos de presión económica tradicionales tampoco es un buen negocio. No sé qué opine usted. Mae Montaño y Juan Carlos Solines, ahora sí, les dejo a que desarrollen esto. Vuelvo a insistir, estimado Gonzalo. El Ecuador está en una situación económica crítica. Es lo que nos trata de decir el presidente Moreno, y lo sabemos todos. Esa situación económica de crisis amerita que todos los actores, cuando hay una crisis, todos tenemos que poner algo para resolver esa crisis. Y ojalá este diálogo lleve por ese camino. Yo creo que el Ecuador no está, por las condiciones en las que se encuentra, y lo ha dicho Moreno con tranquilidad para responderle a algunos de sus compañeritos, no está para posiciones ideológicas ni para sectarismos. La situación económica no da. Entonces, tienen sectarismos de ninguna posición ideológica. Hay que actuar con pragmatismo para que le dé al país el oxígeno que se requiere. Si no ecuatorianos, si es que la economía del Ecuador no se abre, si es que no se toman medidas para atraer la inversión extranjera, si es que no se toman medidas para evitar más endeudamiento en condiciones de chulquero, porque eso es lo que estamos pagando en el Ecuador.
Si no se dan esas condiciones, o sea, hay que sentarse en la mesa y encontrar cuáles son esos mecanismos que permitan lo que siempre se dice, que parece fácil, pero que no es tan fácil: confianza, seguridad jurídica sobre todo, pero la visión de un país, de un gobierno que quiere sanear la economía y que quiere también sanear su propia administración. No es buen mensaje, eso no es porque yo sea de un partido político diferente al del presidente. No es buen mensaje para nadie, porque los inversionistas, como yo digo siempre, los inversionistas son precisamente inversionistas porque tienen una habilidad no solamente para olfatear dónde están las posibilidades económicas, sino porque tienen un buen olfato para medir las condiciones políticas. La seguridad. Las condiciones políticas de un país. Que generan seguridad. Y el mensaje del presidente al tener en su equipo económico, no estamos diciendo que el presidente sea un ingenuo, pero por eso es su equipo económico, se supone que son sus expertos los que definen la política, los que le asesoran, los que discuten. Pero son los mismos. No es mismos. buen mensaje para el mundo tener a los mismos que ocasionaron la crisis, que produjeron eso que el presidente llamó: estamos en el límite de la sostenibilidad económica, por no decir que estamos yéndonos hacia el abismo. Él dijo: estamos al límite de la sostenibilidad económica. Esos mismos están ahí para resolver la crisis. Entonces, en lo económico, él tiene que dar mensajes claros de que el Ecuador quiere abrirse a la inversión, de que quiere atraer esos capitales, que necesitamos inclusive para mantener la dolarización, que no podemos seguir endeudándonos, que no podemos tener un servicio de la deuda tan grande oneroso como lo que él ha dicho, no solamente porque sumado da más que educación y salud y bienestar social, sino porque la mayoría de esos dólares están saliendo del país, porque es pago de intereses y amortización de deuda externa en su mayoría, porque seguramente al IES y el Banco Central, por más que esté en la proforma presupuestaria, no tendrán dinero para pagar. ¿Cuáles son las preguntas claves que debe enfrentar el señor presidente de la República frente a la espectacular popularidad que este momento le acompaña? Porque va a tener un costo, va a tener un costo. Claro, la responsabilidad, cuando uno es incluso abuelo, padre de familia, a veces es ingrata en resultados, pero es manifiestamente positiva cuando pasa el tiempo y se da uno cuenta de que lo que hizo estuvo bien tomado como medidas, ¿no? O como resoluciones. Empiezo refiriéndome, Gonzalo, a la propuesta de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, de eliminar los subsidios. Me parece una sinvergüencería, ¿no? Que después de estar 10 años en el poder con bonanza económica, donde tuvieron todas las condiciones para comenzar a desmontar un aparato de subsidios que no tenía ninguna justificación en ese momento, ahora que el presidente Lenín Moreno está diciendo que le han dejado la mesa servida de deuda, venga a proponer semejante sinvergüencería, porque el pueblo ecuatoriano tiene que llamarlo por su nombre: sinvergüencería. Quien propone eso después de estar 10 años en el gobierno es una sinvergüenza, así simple y llanamente. Luego, respecto a los temas urgentes, sí, yo concuerdo con Mae. ¿Pero por qué es una sinvergüencería? Una sinvergüencería porque tuvieron 10 años de bonanza. No obstante que es una dama, pero usted le dice que es una sinvergüenza, Gabriela. Es una sinvergüencería proponer esto. Ya tiene réplica. ¿Ya? Es una sinvergüencería proponer eso. Después de 10 años en el poder, con la bonanza más grande de la historia del país, en donde tuvieron las condiciones. Entonces, no solamente para la sinvergüencería, que no hicieron. Que proponga ahora que el país está en crisis, que lo dejan absolutamente en crisis, endeudado, que proponga ahora sí, desmonten los subsidios, ¿no? Eso demuestra una irresponsabilidad total con el país y un desconocimiento total. Pero bueno, en todo caso decía, la agenda del Ecuador en este momento. Valió la pena la pregunta. No. La agenda del Ecuador en este momento, Gonzalo, tiene que estar establecida en base a consensos. Usted expresaba una preocupación muy justa, que además está siendo utilizada como respuesta política de los correístas, por llamarlos de alguna forma, que es, esta consulta no puede ser para retroceder en derechos, en garantías, ¿no? Y usted decía, si es que ahí te abrimos la posibilidad de una consulta, podemos caer en la tentación de volver a establecer privilegios de grupo o qué sé yo, de sector, ¿no? Aquí no se trata de eso, Gonzalo. Aquí se trata de establecer una agenda de consensos. Y por eso no es descabellado pensar que el presidente Moreno debe comenzar a pensar en ampliar el espectro de su gobierno. Es decir, en hacer un gobierno de convergencia, de concertación,
sin perder las líneas que ellos las consideran como conquistas, ¿no? Porque nadie va a decir, pues, desmantele la obra pública o desmantele, ¿no? Pero sí queremos que haya una transparencia en cómo se utilizaron los fondos en esa obra pública. Eso no es en contra de la revolución ciudadana ni en contra de la línea de Alianza País. Es en favor de la transparencia y en contra de la impunidad. Igual, un gobierno de consenso, de concertación, en donde fuerzas que van más allá del Alianza País y de los, como le llaman, morenistas, pueda establecer esta agenda mínima de necesidades urgentes, como la llama MAE. Que no haya un pliego de preguntas sesgada o que defienda o que busque reivindicar intereses de grupo, sino que realmente sea un pliego de preguntas que ataque a los problemas urgentes del enfermo, el oxígeno que decía MAE, ¿no? Y lo que yo decía simplemente es que, aprovechando de esa consulta y de dar el oxígeno, se comienza a allanar el camino para una asamblea constituyente, porque recordemos que la Constitución, MAE decía algo que a mí me preocupa personalmente. Decía, depende en manos de quién esté, decía. Un país, una constitución, no puede depender como lotería de si es que el presidente de turno es un prepotente como Correa y abusivo o es una persona llamada al diálogo como Lenín Moreno. No puede depender de eso. Esta herramienta no debe distinguir si es que es un loco o si es que es un prepotente o si es que es una persona abierta al diálogo quien gobierna el país. Debe ser una constitución que garantice que no va a haber las distorsiones que ha habido estos 10 años. Y esta constitución ya demostró, MAE, ya demostró claramente lo que se puede hacer. Yo sé, yo O sea, lo que digo es que no es el momento. Ya demostró. Entonces, Se nos mientras terminó el tengamos tiempo, esta constitución, caballeros. Gonzalo, mientras tengamos esta constitución correísta, ¿no? Está Seguiremos teniendo el riesgo de caer en lo que caímos en los 10 años de correísmo. Entonces, generar consensos, generar un gobierno de concertación, seguir con la reconciliación nacional y esa popularidad, esa confianza, esa credibilidad que tiene en este momento Lenin, que va más allá del resultado electoral porque tiene más apoyo que los votos que obtuvo en la última elección. Creo que son los elementos, combinados con un gobierno de concertación, los elementos necesarios para que el país se enrumbe por el camino de la reivindicación y de la recuperación. Evidentemente son cuadros de la oposición los